Pueden sentarse, muchachos y muchachas. Qué bueno es sentirse seguro en medio de una pequeña lluvia, ¿no? Ahí mojándose todo y ustedes aquí seguros, aquí todos seguros. He estado orando un poco más de lo normal por esta reunión, porque generalmente cuando uno habla con jóvenes, yo fui joven, todavía me siento un poco, pero a veces creo que si papá nos llama, o mamá, nuestros padres, o incluso nuestros líderes, o el pastor, creo que a veces podemos tener una actitud a la defensiva, consciente o inconscientemente, porque pensamos, ¿y ahora qué nos van a decir? ¿Qué hice o qué no hice? ¿Será que nos van a volver a regañar? ¿O me van a volver a regañar o a decir algo? Y entonces cuando uno entra con ese corazón a una junta, a una reunión con los padres o con alguien, una autoridad, casi tiene uno ese sentir en vez de tener otra actitud, ¿verdad? Es decir, a lo mejor me van a premiar o me van a dar algo, no sé. Pero yo oraba en la mañana y le pedí al Señor que pudieran ustedes tener un corazón para poder recibir algo que ya han oído, que ya han oído. Realmente es como un recordatorio que el Señor me daba para volverles a decir. El Señor siempre en la Escritura, Él dice que no se cansa de decirnos las mismas cosas, ¿no? El apóstol Pedro, el apóstol Pablo lo mencionaban. Y bueno, son consejos que queremos recordar con ustedes, pero que si ustedes logran, más que escuchar, abrazarlos y mantenerlos cerca de su vida, no solo les van a ayudar para este tiempo de su juventud, sino aun cuando en el futuro, si Dios tiene a alguien para ustedes, un príncipe azul, una princesa, entonces les va a servir. O principitos o princesitas, les va a servir. Y no sé si la actitud que tenemos a veces tenga que ver con la cultura en la cual nos desarrollamos o vivimos, la sociedad en la que estamos, en la que nos desenvolvemos, ¿verdad? Trabajamos, estudiamos, vamos de aquí para allá y quizá tenemos compañeros de trabajo, de escuela, familiares también, que no comparten la misma fe que nosotros. Entonces vivimos en medio de una sociedad mezclada. Por un lado estamos nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios y por otro lado encontramos a todo el mundo queriendo hacer lo opuesto. Y eso puede llegar a afectarnos, ¿no? Pero bueno, quiero hablarles de 4 consejos. ¿Quién me puede decir aquí qué significa la palabra consejo? Lo que le venga a la mente de los jóvenes. Una guía. ¿Quién más? Sin pena, sin pena. ¿Quién? Ah, perdón, Andrea. Una instrucción de cómo caminar es acertada, una guía también es acertada. ¿Alguien más? Alexis, levantaste la mano. Una advertencia también. Cada una de esas definiciones así que dieron sus compañeros son correctas. Yo encontré que la palabra consejo es una opinión que se expresa para orientar a alguien. Guiar, dijo el hermano. Para ayudarle a actuar
de una mejor manera en su vida. Comentó Andrea algo parecido. Y en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, da la idea de recibir opiniones que nos ayuden a nos ayuden a tomar decisiones sabias, o sea, a equivocarnos menos. Solo que sucede que una de las debilidades del ser humano durante nuestra juventud, y todos la padecemos durante nuestra juventud, es que nos cuesta aprender por consejo. Y generalmente la juventud, en términos generales, llegamos a aprender muchas cosas por experiencia. Y a veces esas experiencias se vuelven dolorosas porque no obedecemos los consejos. Y nos llevan a fracasar, a tener experiencias desagradables, y ahí es cuando aprendemos y decimos lo que dice un proverbio. Proverbios 4:13. ¿Todavía se acuerdan de los proverbios, los que memorizaron? A ver, ¿quién puede decirme Proverbios 4:13? Hermana Alexa. Ese es por un lado, ¿verdad? Nos dice, retén el consejo, guárdalo. Y dice la razón, porque eso es tu vida, de eso depende tu vida, que te vaya bien. Y el Proverbios 5, 12 y 13. Proverbios 5, después de que ahí empiezan a hablar de tener cuidado, la mujer que quiere seducirnos. ¿Alguien recuerda? 5, 12 y 13. A ver, se los leo. Proverbios 5, 12 y 13. Y digas, ¿qué dice? ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Eso llega a suceder cuando aprendemos por experiencia y no por el consejo, ¿verdad? Como el caso de uno de los hijos de Salomón, llamado a ser rey, como ustedes son llamados a ser reyes, según las Escrituras. Roboam, Primero de Reyes 12:6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. ¿Y qué sucedió con ese consejo que le dieron los ancianos? Bueno, lo escuchó, pero después dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Fíjense qué importante es seguir un consejo de los adultos. Solo por el hecho de no haber tomado el consejo correcto, Roboam, lo único que sucedió solamente es que perdió el reino, nada más. Por lo menos la autoridad sobre las 11 tribus, ¿verdad? Y se quedó solo con uno. O sea que esto me muestra a mí que seguir el consejo es delicado, es peligroso si no lo sigo, ¿verdad? Si no atiendo ese consejo. Pero bueno, les voy a mencionar cuáles son los consejos. Y como les dije, es un repaso. El primer consejo es acércate. ¿A quién, hermano? ¿A la chica que como que me llama la atención o a quién? Bueno, si tienes el valor, pues acércate. Pero no es eso. Acércate es el primer consejo. Génesis 37, 1 y 2 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre,
en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, sus hermanos, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Busca acercarte a tus padres, a tu madre, a tu padre, a tus pastores. No solo porque ellos pueden ayudarte en tu vida, sino para ayudar a otros. Aquí pareciera que seguramente a José sus hermanos le dijeron: eres un chismoso, eres un chismoso. ¿Pero qué es un chisme? Lo que estaba haciendo José no era un chisme, porque se convierte en chisme cuando uno lo cuenta a otras personas iguales a uno. Pero cuando uno va con la autoridad, uno busca ayudar a esa persona. Aquí lo que José, quizá no era la intención de José, pero su papá seguramente le dijo: por favor, checas ahí a tus hermanos y me dices cómo es. Pero ¿saben qué es lo triste aquí? Que yo me di cuenta que Jacob no hizo nada, o no se ve que haya hecho algo para poder corregir esa mala fama. No sé qué le habrán dicho de ellos, ¿verdad? En qué área se portaban mal. Pero eso es una forma de ayudar. Si ustedes ven a algún joven, algún compañero de la congregación que hay algo que no está bien, ustedes deberían ayudarle, si lo aman. Y una forma de ayudarlos es acercándose. Si tú tienes hermanas o hermanos en la carne y sabes que no andan bien, tu deber es ir con tus padres. Acércate, es el primer consejo. El segundo consejo es: huye. Acércate, huye. En Génesis 39 vemos un episodio muy vergonzoso, muy penoso, pero que este joven, que tenía entre 17, 18, quizá 19 años, cuando mucho, pudo conquistar. Génesis 39, 6, 12, y es José. Recuerdan que había ahí la esposa de Potifar, y dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, o sea, Potifar, su amo, su patrón, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, como los jóvenes del león de Judá. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, imagínense. La mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese grande mal? Y escuchen lo que dice él: ¿y pecaría contra Dios? O sea, sí sabía que le iba a hacer un gran mal a su patrón, pero él estaba consciente de que eso iba a defraudar a Dios mismo. Tenía un amor, por supuesto, por Dios. Y después narran la situación, cómo esa señora perversa planeó todo para poder lograr su objetivo, pero dice que en el verso 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José trabajaba en medio de un ambiente mundano, rodeado de egipcios. Pero Dios, escúchenme, Dios le ayudó a sobrevivir en ese ambiente. Mi esposa trabajó en ese ambiente, yo trabajé en ese ambiente, en un ambiente con egipcios. Ustedes, muchos aquí trabajan en un ambiente así. Y la buena noticia es que Dios puede ayudarnos a vivir en medio de esas situaciones, en medio de esos ambientes. ¿Cuál es la clave? Ahí dice que más Jehová estaba con José, pero no solo esa era la clave. La segunda parte o el complemento de esa clave era que José, no lo dice, pero José estaba con Jehová.
Si tú estás con Dios, si tú estás del lado de Dios, Él te va a guardar. Quizá no vas a poder evitar oír conversaciones no aptas para nuestros oídos, conversaciones que no oyes en la iglesia, palabras altisonantes, maldiciones y cosas así. Quizá eso sea inevitable, pero hay cosas que pueden evitar que tú te involucres, como lo hizo José, huyendo. Pablo le advierte a Timoteo, ustedes lo han leído, y Pablo dice de Timoteo que era un verdadero hijo en la fe. Y le advierte en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Hay una versión que dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Eso es interesante. Pero la gracia de Dios ayudó a José y puede ayudarnos a nosotros, puede ayudarte a ti. Porque hay situaciones, personas que son desagradables. Y pueden provocar que tú caigas. Miren, en el instituto bíblico cuando yo estaba había un joven. Yo trataba de portarme bien. Porque uno llega ahí y oye que de pronto a alguien lo pueden regresar. Entonces uno siempre llega como que con cautela, ¿verdad? Viendo que no queriendo hacer nada incorrecto. Pero había un joven que llegaba a mi cuarto y cuando yo estaba ahí haciendo alguna cosa, llegaba y se ponía ahí. Tú te crees muy santito, ¿verdad? Pero vas a ver lo que va a suceder. Y me empezaba a tratar de agarrar en algo, pero también de provocar, ¿verdad? Para que yo pudiera hacer algo. Ya te vamos a agarrar en algo, vas a ver. Y siempre, afortunadamente nunca lo logró, ¿verdad? Obviamente ese tipo de situaciones no eran tan de riesgo como estar en un trabajo secular donde te invitan a un bar a tomar alcohol o cosas así. Pero también hay ese tipo de personas, ¿no? En la universidad cuando yo estaba, y ahí fue cuando yo conocí al Señor, o mejor dicho, cuando Él me alcanzó, estando estudiando el último semestre de la carrera, de la licenciatura. Y ellos empezaron a ver seguramente que yo ya no estaba participando de ciertas cosas, de reuniones con ellos. Pero en ese último semestre ellos querían asistir mucho a una especie de restaurante donde había bebidas alcohólicas. Y yo empecé a sentir que no era, a pesar de que era un restaurante, más del lado de bar y de cantinas, yo dije, no, yo no voy a poder ir a esos lugares. Y no es porque el pastor me haya dicho no vayas, no es porque mis padres me hubieran prohibido, no es porque el líder de jóvenes me hubiera dicho algo. Dios empezó a hablar a mi corazón y me empezó a mostrar lo que era bueno, lo que era malo, y yo empecé a dejar cosas por su misericordia y por el espíritu que se movía en mí, yo creo, y me empezó a abrir los ojos. ¿Y saben qué me decían ellos? Ven con nosotros, sabemos que tú no vas a participar de esto y de esto otro. Ya sabemos que tú no haces nada de eso, pero acompáñanos. No hay nada de malo en que estés ahí con nosotros mientras nosotros disfrutamos del momento, ¿verdad? Entonces, Dios puede guardarlos, pero a veces hay que huir. Hay que huir de las pasiones juveniles. La palabra pasión viene de una palabra griega que significa un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa. Fíjate, aquí estamos hablando de una pasión del cuerpo, de una pasión, de una atracción física. En el caso de José, que él logró huir. Pero hay otro tipo de pasiones con las cuales ustedes y yo nos enfrentamos día con día. Porque pasión viene de una palabra que significa un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa. No necesariamente tiene que ser algo como una atracción física, sino involucra muchas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las redes sociales, las computadoras, la televisión, el cine, los deportes, todo eso son pasiones. El deporte no es malo,
Ustedes ahora que venían los que fueron al campamento, parece que les pusieron ese video del sargento York. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿verdad? Digo, hay cosas que pueden volverse pasión, no solamente las cuestiones que tienen que ver con una atracción física, pero Dios puede ayudarnos en todo eso. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿El primer consejo? ¿Y el segundo? Huye, muy bien. El tercero, ahí mismo en Génesis 34, sepárate. El tercer consejo, el primero es acércate, el segundo es huye, el tercero es sepárate. Aquí en Génesis 34 vemos la historia de una muchacha, la hermana de José, Dina. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob. Salió. Quiere decir que salió fuera de su casa, salió fuera del lugar donde ella vivía, de su vecindario quizá, del lugar donde ellos estaban. Y salió a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo, el Señor la compara con el adulterio, porque dice que es enemistad con Dios. Y el adulterio es cuando un hombre o mujer casado se relaciona con otra persona que no es su esposa. Y aquí Dina está conviviendo con las hijas del país, que son una figura seguramente de las hijas que no eran parte del pueblo de Israel. Yo no sé si no había más muchachas ahí para poder convivir, pero yo quiero decirles a las muchachas que están aquí que estas son sus hermanas, esta es su familia, estas son sus compañeras. Claro, hay otras que no pudieron llegar hoy, quizás, pero las que conocieron en el campamento, que son parte de la iglesia, de todo el ministerio Cebrón. O sea, hay muchas compañeras con las cuales ustedes pueden seguir, a pesar de la distancia, teniendo contacto. Igual los varones pueden tener contacto con varones de otras congregaciones, amistad. Pero aquí ese fue el error, no solo de los padres por permitirle salir con las hijas del país, porque ese es lo que dice, ellas fue a ver. ¿Y qué es lo que pudo haber Dina? Quizá ella vio cómo se vestían, cómo danzaban, qué estaba de moda entre ellas. Pero probablemente no solo fue eso. Quizá ella tenía en su corazón como joven que también pudieran verla algunos muchachos que no eran parte del pueblo de Israel. Y ese fue un gran error, porque hizo amistad con las cananeas, aparentemente aprendió de sus costumbres. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso lo llevó a una decepción, a un encuentro muy triste para su vida moral, en lo cual ella ya nunca más, dice la Escritura, por lo menos ya no aparece, ya no se habla más de ella, pero ella inclusive ni se pudo casar con ese muchacho, que ni era del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus hermanos tomaron venganza de ese abuso y entonces lo mataron. Para que se haya dado ese evento con Dina y el príncipe de Siquem es que hubo plática, hubo conversación, hubo planes en donde ellos debieron de haber visto, ella debió de haber quizás, yo no estoy asegurándolo, engañado a sus padres. Tengo que ir al campo, a cierto lugar, para poder verlo y para poder terminar de esa manera, con esa caída moral. Pero el Señor, algo que también nos llama a nosotros sus hijos para hacer, es a separarnos.
separarnos del mundo, de las amistades del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, no somos de ahí. Y tenemos que relacionarnos por trabajo, escuela, el lugar donde vivimos, la familia que tenemos, pero cuidemos esa área también, porque ese es un tercer consejo que la palabra de Dios nos da: separación. Y si nosotros seguimos estos consejos, seguramente el Señor nos va a dar no solo la gracia como a José. Y yo he pensado que probablemente, eso solo es una sospecha, quizá José en parte tuvo el valor, aparte de la gracia de Dios, tuvo el valor de poder huir de esa mujer porque él sabía lo que había pasado con su hermana tiempo atrás. Y él no quería experimentar, aunque era un varón, entristecer a sus padres o sobre todo a Dios, dice ahí, ¿verdad? Pero hacer algo que pudiera traer más deshonra a su familia. Porque hay actos nuestros, hermanos y hermanas, que pueden llevar a traer una deshonra a nuestra familia. Hay cosas que ya no pueden ser borradas. El arrepentimiento puede llegar a nuestra vida, podemos pedir perdón, arrepentirnos genuinamente, pero la Biblia dice que hay situaciones donde esa mancha nunca se olvida, nunca es superada. Y el último consejo que quiero darles, que quiero recordarles hoy, está en 2 de Samuel, capítulo 13, verso 1 en adelante. No voy a leer todo el pasaje, pero es la experiencia también triste y dolorosa que tuvo Tamar, una jovencita, hija de David, con su medio hermano Amnón. Y el cuarto consejo es que nunca se permitan estar a solas con una persona del sexo opuesto. Jamás se den ese permiso ustedes. Aún, mucho menos con alguien del mundo, pero aún entre ustedes. Si ustedes tienen interés en una relación de amistad especial, de un noviazgo, que no manejamos un noviazgo como tal, en la Escritura no existe algo así, pero ¿saben a lo que me refiero? Solo tienen que decirnos, solo tienen que acercarse, solo tienen que tratar de abrir su corazón y seguramente vamos a poder ayudarles. Pero algo que nunca deben permitirse es estar a solas con una persona del sexo opuesto. Ese fue el error de Tamar. Yo sé que muchos al leer este pasaje la ven como una víctima, pero si leemos bien a detalle la historia, yo creo que ella pudo evitar ese acto de abuso que tuvo de Amnón. Y la historia dice que Amnón, voy a leer algunos versos. Dice: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Fíjense, muchachas, cómo se ponen los muchachos. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Así se ponen los muchachos cuando hay una relación de amistad y pueden llegar hasta enfermarse. En serio. Pero ahí hubo un desorden, ¿verdad? Él debió de haber acudido al rey David, que era su padre, para poder decirle las intenciones que tenía con su hermana. Pero él pasó por alto todo eso. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que realmente era su primo, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Ojalá que nadie esté enflaqueciendo aquí así, porque entonces habrá sospechas.
¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y ahí comenzó esta historia triste porque hicieron un plan donde él le dijo, tú te vas a hacer el enfermo, vas a decirle al rey que mande a Tamar, que ella te dé de comer, y asunto arreglado. O sea, siempre hay buenos planes para poder hacer cualquier cosa equivocada, errada, que un joven o una jovencita quiere hacer. Y entonces dice que se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo, el rey llegó a visitarle, él le dijo que le rogó que fuera su hermana para darle de comer y prepararle comida. Y entonces la muchacha llegó, entró donde él estaba, y dice, y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Ese era el momento en que esa jovencita debió de haber huido. Cuando él dijo, sálganse todos y déjenme aquí solo con ella. Ese era el momento. Ella tuvo una oportunidad. Dice la Escritura que para cada prueba que tengas tú y que tenga yo, dice la Escritura que Dios siempre tiene una salida. Siempre. Cuando y no es que no la encuentres, quizá no la quieres tomar, pero siempre habrá, junto con la tentación, dice la Escritura, o con la prueba, una salida, un escape. Para mí creo que ese era el momento indicado, donde ella dijo, se van todos, yo me voy también. Pero ella se quedó. Y eso trajo la ruina de su vida. Porque entonces dice la Escritura que Amnón, tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, pero él no quería comer. Y dice, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Y sabemos lo que sucedió. Él abusó de ella. Hermanos, ¿por qué les comento todos estos consejos? Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos para sus vidas espirituales. Esto no tiene solo que ver, estos ejemplos no tienen que ver solo con una caída moral. Va más allá de una caída moral. Tiene que ver con muchas cosas, como defraudar a Dios, defraudar a los padres, defraudarse uno mismo, pero también tiene que ver con ser derrotados en lugar de ser vencedores, que es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, sus hijos. Vencedores. En unos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde hay tantas caídas, tantas decepciones en muchas iglesias, en muchas congregaciones, en general en el cuerpo de Cristo. Pero la razón también por las que les estoy compartiendo esto es porque yo quiero que ustedes terminen bien su vida cristiana. Que cuando conozcan a alguien, si Dios les concede esa bendición, les concede conocer a alguien, ustedes puedan hacer las cosas como deben darse, correctamente, con los pasos correctos, y no visualizarse con una decepción en su corazón, en su vida. Como dice la Escritura de Esaú, ¿verdad? Que él por un solo momento de placer perdió su primogenitura. Hay mucho más que perder cuando damos un paso en falso. Y sí, como dijo el hermano Alexis, los consejos también son advertencias.
Y yo, de veras, con mi corazón anhelo que ustedes puedan recordar esto. Como les dije, no es nuevo, es algo que ustedes ya han oído antes, pero que queremos realmente que su juventud sea de lo más placentera, de lo más preciosa en sus vidas, y que puedan llegar a lo mejor en Dios. Ese es nuestro anhelo. Uno se entristece por situaciones que llegan a suceder. Uno como pastor, mi esposa también como esposa de pastor, nos entristecemos por cosas que llegan a suceder y que provocan, ¿verdad?, situaciones tristes, de caídas, de decepciones. Pero yo creo que en medio de todo eso podemos tener también en la congregación las experiencias positivas, experiencias buenas. Qué precioso es que ustedes puedan llegar a una etapa más en sus vidas de la manera correcta, siempre, ¿no? Eso es algo precioso. Pregúntenle a cualquier matrimonio que se ha casado en la iglesia. Y bueno, yo no sé si para todos Dios tenga el matrimonio, porque Dios a veces escoge para cada persona, ¿verdad?, lo que Él tiene. Pero sea lo que Él escoja para sus vidas, definitivamente estos consejos les van a servir, ténganlo por seguro. Como dice el hermano Marvin en sus cursos de matrimonio y familia, ya sea que ustedes se lleguen a casar o no, siempre van a ser una ayuda para sus vidas. Pónganse de pie, hermanos. Cantemos una vez más ese canto que se entonaba en tu presencia. Y yo quiero pedirles que después de que cantemos, tú puedas meditar que estos consejos que yo te estoy dando no son míos, no son de nuestra cobertura. Son consejos que vienen del corazón de Dios, de su palabra, de aquel que quiere que tú termines bien tu carrera y sigas avanzando, como dice la Escritura, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y no de fracaso en fracaso. Eso por un lado, que tú pienses eso, que lo abraces. Pero por otro lado, si a ti, de estos 4 consejos que hemos mencionado, alguno te está costando trabajo hacer, llevar a cabo, obedecer, te cuesta acercarte a tus padres, a tu padre, a tu madre, a tus pastores, a tus líderes, te cuesta huir de las pasiones juveniles, que ya dijimos que no solo es el área de atracción física, sino involucra muchas otras cosas. Te cuesta separarte de las cosas del mundo. Quizás te has permitido, sin que nadie lo sepamos. Por supuesto Dios te ha visto, pero quizá te has permitido estar a solas con una persona del sexo opuesto. Que hoy puedas pedirle la ayuda al Señor en su presencia. Y puedas decirle, ayúdame en esto, Señor. Yo quisiera esa ayuda para ser como José, para no ser como Dina, para no caer como Tamar. Son experiencias fuertes, hermanos, muy fuertes, pero necesarias, que no podemos quitarlas de la Escritura. Ahí están, como un ejemplo, como una advertencia, como un consejo para nuestras vidas. Así que cantemos y después cada quien en su corazón hable con Dios y pídale esa ayuda en cualquier área que necesite. Y yo estoy seguro que Él te la va a dar.